Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, como les comenté, 5 minutitos y empezamos con la clase de física. Ya vamos acá en física en la clase número 26 y recuerden que esto ya corresponde al plan electivo de física. Todo lo que tenía que ver con el plan común, que era de primero y segundo medio, ya se vio todo por completo. Así que la gente que se está uniendo ahora quizás al canal de puntaje nacional para que se vaya poniendo al día. Nosotros habíamos empezado a ver esta parte de la física que tiene que ver con la hidrostática y la hidrodinámica. Ya vimos lo que era la hidrostática, la última clase, que de hecho vamos a ver un pequeño resumen hoy, porque como tuvimos ahí algunas clases que nos saltamos, la semana pasada no tuvimos, la del 18, entonces para que contextualicemos un poco en lo que íbamos. Vimos la parte hidrostática que tiene que ver con el principio de Pascal, ¿cierto? Y el tema de la flotabilidad, ¿se acuerdan? Y hoy ya tenemos que pasar con la hidrodinámica. ¿Qué era la hidrodinámica? Fluidos en movimiento. Y acá principalmente en la PSU se analiza el principio de Bernoulli, ¿ya? Entonces vamos a ver un pequeño resumen, el principio de Pascal. Hay una ecuación. Vamos a ver cómo se utiliza esta ecuación en temas de PSU, porque es casi nada de cálculo, ¿ya? Y vamos a ver un análisis cualitativo sobre el principio de Bernoulli. Entonces, empecemos. Cuando empezamos viendo todo esto sobre los fluidos de la hidrostática, empezamos viendo el concepto de presión. Dijimos que la presión tenía relación con la fuerza que se ejercía en una determinada área, ¿ya? Si la fuerza se mantiene constante, quiere decir, si yo aplico siempre la misma fuerza, la presión, dependiendo de qué va a variar, del área. Menor área, mayor presión, y a viceversa, a mayor área, mayor área, menor presión, menor área, mayor... Ay, espérense, no. Otra vez, chicos, me confundí. Si la fuerza permanece constante, ¿a qué se refiere eso? Que la fuerza no varía, si es siempre la misma, la presión con el área son inversamente proporcionales. Menor área, mayor presión. Mayor área, menor presión, ahí sí. Cualquier tipo de presión que nosotros estemos calculando se medía, la unidad de medida era en pascales, ¿sí? Después pasamos a la presión hidrostática y dijimos que la presión hidrostática depende de 3 cosas principales: de la densidad del fluido, de la altura a la cual nosotros lo estemos analizando y de la aceleración de gravedad, ¿ya? Más lo mismo que los que le acabo de mencionar, más que tanto cálculo en la PSU se hace referencia a que, por ejemplo, la presión es directamente proporcional a la altura. Entre mayor sea la altura, mayor va a ser la presión. Y yo le decía, por ejemplo, el caso de las piscinas. Si yo me sumerjo en la piscina, si en la superficie la presión es muy pequeña, pero si yo me sumerjo hasta el fondo de la piscina, esta columna de agua que tengo encima mío va a ser mucho mayor. Esa altura es mucho mayor, por ende la presión también es mayor, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que en la PSU más que tanto cálculo, a pesar de que yo les presento las fórmulas, ya es más que nada análisis con respecto a las variables que influyen en la presión de un cuerpo, ¿sí? Cuando habíamos visto esta parte vimos el tema del principio de Pascal y de hecho vimos que en algún ensayo de la PSU anteriores me preguntaba incluso hasta por el enunciado del principio, ¿sí? Habíamos visto que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible, ¿qué es lo que era incompresible? Un fluido, acá, vamos, un fluido incompresible es aquel en donde su densidad, que por lo general se abrevia con esta letra griega ρ, es constante, ¿ya? Que no varía. Nosotros habíamos visto que la densidad es igual a la masa partido por el volumen. Si este no varía, la masa tampoco varía, el volumen tampoco va a variar. Y eso es súper importante en la parte de que fuera incompresible. Y decíamos que esta presión se transmitía de igual forma en todas las direcciones en el fluido,
¿Ya? Ahora, nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan? La prensa hidráulica. Dijimos que a pesar de que la presión era igual en todos lados, la fuerza y el área ahí iban variando, pero siempre iba a ser la presión constante, siempre igual, ¿ya? Y en este caso trabajamos con fluidos que dicen acá confinados o encerrados, es lo mismo. Y cuando llegamos a esta parte de que el fluido era incompresible, habíamos dicho que el volumen se mantenía constante porque la densidad también se mantiene constante. Sí, es una consecuencia. Y habíamos visto, ¿se acuerdan? Un ejercicio sobre como el trabajo que se tenía que realizar. ¿Ya? Después habíamos visto el principio de Arquímedes que tiene que ver con la flotabilidad de los cuerpos. Y acá sale la idea de esta fuerza, ya que es contraria al peso, que se llama empuje. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, que se abrevia con una letra E, equivalente al peso del fluido que desaloja. Yo les dije, un ejemplo, cuando ustedes toman a alguien en la piscina, ¿cierto? Dentro de una piscina uno siente como que esa persona es más liviana. ¿Y a qué se debe esto? Que esta fuerza de empuje es hacia arriba, mientras que el peso es una fuerza que apunta hacia abajo, ¿ya? Es por eso que a nosotros nos da esta sensación cuando tomamos a alguien en brazos en una piscina. Y el principio de Arquímedes se relacionaba con la flotabilidad de los cuerpos. Vimos cuándo un cuerpo flota, cuándo no, y teníamos algunas relaciones con las densidades, ¿ya? Todo esto era la parte de hidrostática, fluidos que están en reposo, ¿ya? Estos dos principios en la parte de hidrostática. ¿Y qué es lo que nos compete ver hoy? Hidrodinámica. Pero antes de ver eso tenemos que ver algunos conceptos previos, ¿ya? La hidrodinámica, chicos, tiene que ver con fluidos que ya están sí o sí en movimiento, ¿ya? Por eso se llama hidrodinámica. Entonces, cuando ustedes si en algún momento ya han buscado información o ya han visto un poco sobre este principio de Bernoulli, ya te habla de repente del término de un fluido ideal. ¿Pero a qué se refiere con un fluido ideal? Y van a haber varias palabritas. Ya se define un fluido ideal a un fluido de viscosidad nula. ¿Ya? ¿Qué es la viscosidad? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos movimiento y dijimos, por ejemplo, ya, si yo estoy andando en bicicleta y dejo de pedalear, hay una fuerza contraria a este movimiento que se llama roce? En los fluidos, esto que se opone al movimiento en este caso de agua, de cualquier fluido, se llama viscosidad, ¿ya? La idea es que no tengamos como esta resistencia al movimiento. Esa es la viscosidad, la resistencia al movimiento de un fluido. ¿Y cuando un fluido ideal? Cuando esa viscosidad es nula, o sea, no hay nada que se opone a que éste pueda fluir, ¿sí? Es incompresible, ya dijimos lo que era incompresible, que se mantenía la densidad y por ende el volumen constante. ¿A qué se refiere constante? Que no varía. Durante todo este movimiento, este trayecto, va a permanecer el volumen o la densidad va a ser siempre igual. Y deformable cuando es sometido a tensiones. ¿A qué se refiere deformable? Que en el fondo adopta diferentes, no sé, por ejemplo, si nosotros tenemos un tubo que primero es más delgadito o más grueso y después más delgadito, ¿ya? Que se pueda deformar quiere decir que puede adoptar diferentes o puede pasar por diferentes cuerpos con distintas áreas. De todas formas, no cambia su volumen ni su densidad y una viscosidad nula. O sea, no hay una resistencia a su movimiento. También por ahí van a poder leer algo sobre el flujo laminar. ¿A qué se refiere con el flujo laminar? Ya que las partículas fluidas o que se están moviendo se mueven según trayectorias paralelas, formando el conjunto de ellas capas o láminas. Por eso se llama laminar. ¿Qué significa? Que este fluido se va moviendo como de forma ordenada. No tenemos lo contrario de un flujo turbulento, ¿ya? Que tenemos distintas direcciones en el movimiento. No, acá se analiza un fluido que se está moviendo así súper ordenado, ¿ya? ¿Y qué significa que su flujo sea permanente o estacionario? Quiere decir que las propiedades del fluido ya no cambian en el transcurso del movimiento. Nada más que eso. Pero es importante que ustedes tengan en claro qué es la viscosidad, qué significa que sea incompresible, qué significa que sea laminar. Ya, por eso se llama un fluido ideal. Ya para poder hacer los trabajos del principio de Bernoulli se trabaja con estas ideas. ¿Sí? Para que les haya quedado un poquito más claro cada uno de los términos. Y lo que primero tenemos que ver es la ecuación de continuidad. Entonces, mire, dicen, cuando un fluido fluye, acá suena súper redundante, pero en el fondo dice cuando esto está en movimiento,
por un conducto de diámetro variable. O sea, fíjense, acá tenemos lo que yo les acabo de decir. Si yo tengo un tubo en donde primero es más ancho y después se hace más angosto, su velocidad va a cambiar. Ya, esto es importante. La velocidad va a cambiar debido a que la sección transversal se refiere a esta área, al área de esto, también va a cambiar. ¿Ya? Pero aquí también estamos trabajando con un fluido incompresible, o sea que su volumen, ya sabemos, y su densidad no varía, y con un flujo estacionario, y en régimen laminar, o sea, súper ordenado, como con líneas en paralelo. ¿Y qué es lo que me dice esta ecuación de continuidad? Que si yo estoy trabajando con un fluido con esas características, la velocidad va a variar ¿debido a qué? Debido a la velocidad, ¿ya? Y estas dos van a ser inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Entre mayor sea el área, menor va a ser la rapidez del fluido. Por el contrario, entre menor sea el área, mayor va a ser la rapidez del fluido. ¿Sí? El área o esta sección transversal con la rapidez del fluido que está en movimiento son inversamente proporcionales. Pero a pesar de ser inversamente proporcionales, este caudal que se simboliza con una letra Q permanece constante. ¿Sí? Porque no tenemos, se mantiene el volumen, se mantiene la densidad, va de forma ordenada, o sea que esto que se está moviendo se va a mantener constante. ¿Qué es lo que va a ir variando? La rapidez con el área. Son inversamente proporcionales, pero estos valores permanecen constantes. ¿Y cómo se calcula el caudal? Como la rapidez por el área, ¿sí? O sea, significa que si yo tengo, por ejemplo, acá un área grande, supongamos valores un 10, la rapidez, por ejemplo, es 5. ¿Esto cuánto me da? 50. Significa que si yo analizo, el caudal aquí va a ser 50. Acá también me va a tener que dar 50, pero si ahora yo tengo un área pequeña, por ejemplo, de 2, ¿ya? Para que me dé 50, la rapidez va a tener que aumentar, o sea, va a tener que ser 25. Pero el caudal me va a seguir dando 50. Eso se refiere con que ya permanece constante. Pero para que permanezca constante, la rapidez va a tener que variar dependiendo del área. Si yo tengo un área muy grande, ya, fíjense, yo tengo un área grande, tengo una rapidez pequeña. Y por el contrario, si yo tengo un área pequeña, tengo una rapidez mayor. Pero de todas formas, el caudal sigue permaneciendo constante. En ambos casos me dio 50, a pesar de que las variables rapidez y área variaron. Ya, pero yo les dije, en temas de PSU, ya, puede que nos hagan hacer un cálculo sobre el caudal. Ya, pero también es súper importante tener esta idea de que área con rapidez son inversamente proporcionales. Mayor área, menor rapidez. Menor área, mayor rapidez del fluido. ¿Sí? Chicos, el caudal tiene que ver como con esta cantidad de agua que está en movimiento. ¿Sí? No es lo mismo, no tengo nada para un ejemplo ya, pero no es lo mismo que, por ejemplo, ¿cómo lo puedo explicar? Si yo tengo un vaso común y corriente, vamos a tener un cierto caudal que está en movimiento. Es la cantidad de agua que se está moviendo, ¿no? En cambio, es distinto, claro, viene siendo como el volumen. Es distinto a que yo, en vez de un vaso, ahora tenga un jarro con agua y esa misma agua ya la empieza a mover. Eso tiene que ver con el caudal. Cuánta agua está en movimiento y el caudal va a permanecer constante. Esta cantidad de agua, por muy que sea muy pequeña o mucha agua, va a seguir siendo siempre la misma medida que se mueva, ¿ya? Por eso el caudal dice uno que permanece constante. Pero ¿qué es lo importante? Lo que es importante es que a pesar de que permanece constante, sí hay variables que van cambiando, ¿sí? Y claro, el caudal lo podríamos definir como el volumen en unidad de tiempo. Por eso se mide en metros cúbicos partido en segundos, ¿sí? Es este volumen, esta cantidad de agua que se está moviendo a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Entonces eso con respecto a la ecuación de continuidad. El caudal permanece constante, pero hay variables que influyen y que van, como dice, van variando. Mayor área, menor rapidez, menor área, mayor rapidez, ¿sí? Y de esta idea, esto se une con el principio de Bernoulli, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el enunciado de este principio? Solo como enunciado, dice que en todo fluido ideal,
o sea, sin viscosidad ni rozamiento, no hay nada que se oponga a su movimiento. Incompresible, que mantiene un volumen y una densidad constante. En régimen laminar, o sea que va ordenadito, dijimos, ¿cierto? Sin turbulencias. Por un conducto cerrado, esto es lo más importante, la energía que posee permanece constante, ¿ya? El principio de Bernoulli, la base, lo más importante es que él habla de la conservación de la energía a lo largo del movimiento de este fluido, ¿ya? En todo momento se va a mantener constante la energía. Y seguimos trabajando con esto del fluido ideal. Entonces, yo les voy a presentar la fórmula, pero les voy a explicar también cómo es el análisis que se hace en temas de PSU. Quiero que se fijen en algo. Nosotros vamos a analizar ahora el fluido en lo mismo que delante. Tenemos un conducto, no sé, una tubería, que primero tiene una sección transversal mucho más pequeña que acá. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Y cuáles son las energías que están presentes a medida que este fluido va avanzando por esta tubería? Si se está moviendo, nosotros en algún momento hablamos de energía cinética, ¿se acuerdan? Cuando hablamos en la parte de plan común. La energía cinética se relaciona al movimiento y acá el fluido está en movimiento, así que vamos a tener energía cinética, que se calculaba como 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿sí? Después tenemos otra energía presente que tiene que ver con la posición de los cuerpos. Acá hay una altura y fíjense, acá está mucho más alto. Por ende, tenemos una energía relacionada debido a la altitud, debido a la posición, en este caso del fluido. Energía potencial. Y después vamos a tener una energía que está relacionada con el flujo, con la hidrostática, que se debe a la presión a la cual está sometido esa porción de fluido. Por eso esta energía, que yo la puse como una letra E, se calcula como la presión por el volumen. Esta V gran mayúscula es volumen, no confundir. Y la V chiquitita que está aquí es rapidez. Son cosas distintas, ¿ya? Para que no los vayan a confundir. ¿Qué significa eso? Estas son todas las energías que están presentes en el movimiento de un fluido. Entonces ustedes, si se ponen a buscar información, en algún lado llegan a esta ecuación gigante. Ya quiero que se fijen. ¿Qué está haciendo acá? Todo esto que está aquí va a ser la parte 1 y todo esto que está acá va a ser la parte 2. Entonces, arma con todas estas energías primero en la parte 1. Por eso dice presión 1 por volumen 1. En esta parte de acá. Después dice 1/2 de la masa 1 por la rapidez 1 al cuadrado, energía cinética. Ya hizo esta también. Y después dice la masa 1 por la aceleración de gravedad por esta altura 1, energía potencial. Armó las tres energías para ese primer punto, por eso todo sale con 1. Y al otro lado de la ecuación, en esta parte de acá, hace exactamente lo mismo, pero con la posición 2, o sea, cuando ya está en este lado de acá. Presión 2 por volumen 2, acá está la energía cinética y acá está la energía potencial. Ahora, ¿qué hay que tener ojo? Que los volúmenes, nosotros dijimos que el volumen al ser un fluido incompresible no varía, o sea que el volumen 1 es igual al volumen 2. La porción de fluido que hay en esta parte es la misma que la que está allá. Por ende, en vez de poner volumen 1 y volumen 2, puedo dejarla como un único volumen, ¿sí? Un único, por eso ya no se pone 1 y 2, fíjense, se pone solo B. ¿Y qué otro cambio hizo, chicos? Y acá esto es súper importante. En vez de sacó los términos masa, ¿por qué? Porque recuerden que la densidad es igual a la masa partido en el volumen. Como la densidad no varía, el volumen tampoco, la masa yo lo puedo dejar expresado como la densidad por el volumen. Entonces quiero que se fijen acá, en vez de poner masa, puso densidad y volumen. ¿Por qué? Porque sabemos que esos datos son siempre iguales, entonces ya no los tengo que diferenciar entre 1 y 2. Lo mismo acá, en vez de poner masa 1, puso volumen y densidad. Lo mismo acá, en vez de poner masa 2, puso volumen y densidad. Y en vez de poner masa 2, puso volumen y densidad. Como todos los términos, fíjense, acá hay volumen, volumen, volumen,
volumen, volumen, volumen, significa que ese valor yo lo puedo simplificar. Lo puedo simplificar, 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 simplificar. Todos esos valores los puedo simplificar. Y por eso la fórmula queda reducido a algo como lo que está acá. En vez de quedar presión por volumen, quedó solo presión. 1/2 de la densidad por la rapidez al cuadrado, más la densidad por la aceleración de gravedad por la altura 1. Pero nosotros dijimos, ¿qué pasa si a pesar de que mi tubería, por ejemplo, tenga diámetros distintos, si yo estoy analizando una misma altura, nosotros dijimos que en una misma altura, ¿cómo es la presión? Igual, ¿sí? Eso lo habíamos analizado hace muchas clases atrás. Pero ¿qué es lo importante de esto y de la ecuación de Bernoulli antes de llegar a esa parte de la altura? Me está diciendo que la energía se conserva, o sea que esto que me da acá tiene que ser igual a lo que me da acá. Si todo ese cálculo me da 100, a todo ese cálculo también me tiene que dar 100, independiente que las alturas, que la rapidez, que la presión varíen, ¿ya? Pero todo ese cálculo me tiene que dar igual, tanto en la primera parte como en la segunda parte, porque se conserva la energía, ¿sí? Es por eso que llegamos a esta idea, que este valor es una constante. Acá ya le sacamos el 1 o el 2, porque en realidad se refiere a que este valor que está acá es una constante. ¿Y qué le había dicho yo? Yo le había dicho, por ejemplo, ¿se acuerdan una vez que vimos ya? Si yo tengo un vaso, yo dije, 2 puntos que estén a la misma altura, van a tener, solo por estar a la misma altura, porque esta altura de acá es igual a esta altura de este punto de acá, solo por estar a la misma altura, van a tener la misma presión. Entonces, si yo tengo un tubo, ya, lo que le estaba explicando delante, a pesar de que sus secciones o sus diámetros sean distintos, ya, si yo estoy analizando un mismo punto a una misma altura, en ese caso va a ser igual la presión. Entonces, yo puedo simplificar este valor. Si hago el análisis, obviamente, a la misma altura, ¿ya? Por ejemplo, en el monito que teníamos acá, yo podría hacer el análisis todo a esta altura que está acá. Entonces, esos valores yo lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque igual altura, igual presión, ¿sí? Entonces, yo ese término lo puedo sacar. Entonces, me quedaría solo con que la presión más 1/2 de la densidad por la rapidez al cuadrado tiene que ser una constante. Y acá es donde viene el análisis de la PSU. Ya este valor ya vimos que no cambia. Esto de aquí no cambia. Pero este sí cambia y la rapidez también cambia. Dijimos que antes de ver el principio de Bernoulli, dijimos que si cambia el área, cambia la rapidez. Entonces, para que esto sea siempre igual, sea siempre una constante, si la rapidez aumenta, yo voy a necesitar que la presión disminuya, o viceversa. Si la rapidez disminuye, la presión tiene que aumentar. ¿Pero para qué? Para que se siga trabajando con esta idea de que es una constante. Y ese es el análisis que se hace en la PSU. Cuando un fluido, a pesar de que yo les mostré toda la fórmula, que más o menos como así se trabaja en los colegios, en temas de PSU, este análisis, ¿cómo se hace? Que para que esta conservación de la energía sea constante, como nosotros ya sabemos que a menor área, mayor rapidez, entonces la presión en ese caso disminuye. A mayor área, dijimos que era menor rapidez, en ese caso la presión aumenta, ¿sí? Eso es súper importante. La presión varía y la rapidez también porque varía el área. Y esa relación es la que ustedes tienen que hacer. Es la que tienen que hacer ya cuando trabajan con este principio en la PSU. Menor área, por ende mayor rapidez. Y si es mayor rapidez, menor presión. Mayor área, menor rapidez. Y si hay menor rapidez, mayor presión. Para que se cumpla esta idea de la conservación de la energía. Y sí, obviamente es muy parecida a la energía mecánica, porque la energía mecánica también hace referencia a la suma de todas las energías que hay en un cuerpo. La cinética, la potencial gravitatoria, la potencial elástica, ¿se acuerdan? Y también trabaja con la conservación de la energía. Si una aumenta, la otra tiene que bajar, pero siempre para que se conserve, o sea, que siempre me dé esta constante, este mismo numerito. ¿Ya? Pero con todo esto que está acá abajo que resumí, menor área, mayor rapidez, menor presión. Mayor área, menor rapidez, mayor presión.
con eso se trabaja en temas de PSU. Pero es importante también que ustedes sepan de dónde sale esta fórmula del teorema de Bernoulli, que más encima uno la mira y dice, ¿qué es esto? ¿Ya? Pero tiene que ver con la conservación de la energía. Eso es lo más importante en este teorema, que se debe conservar la energía. Ya, entonces, dicho eso, acá yo les puse un dibujito, mucho mejor que lo que dibujé ahí. Entonces, quiero que se fijen acá. Acá tenemos, ¿cómo lo podría también yo analizar? Acá el área es mucho más grande, entonces como tengo un área mayor, tengo una baja velocidad, por ende una alta presión. Acá tengo un área pequeña, por ende tengo una alta velocidad y una presión baja. Y acá es muy similar. Tengo un gran área, bajas velocidades entonces y altas presiones. Ese es el análisis entonces que nosotros vamos a hacer. No, chicos, no se confundan. Nosotros cuando vimos la ecuación de continuidad, voy a volver para el compañero si se perdió, habíamos dicho que relacionábamos área con rapidez. A mayor área, menor rapidez. Y ahora después con el principio de Bernoulli, digamos que a menor rapidez, mayor presión. Aquí hice una combinación entre la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli, ¿ya? Que se resume en esta imagen que yo puse ahí. Mayor área, entonces dijimos menor presión, menor velocidad, ¿debido a qué? Ecuación de continuidad. Y por Bernoulli llegamos que si tenemos menor velocidad, vamos a tener mayor presión. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ya, chicos, yo sé que si uno analiza menor área, mayor área, presión, velocidad, se confunde un poco, ¿ya? Pero quiero que veamos un video donde muestran como muchos experimentos en largo, de hecho dura 10 minutos, que hace esta referencia a que solo el principio de Bernoulli, ¿ya? Que principio del Bernoulli, ¿qué es lo que dice? A menor rapidez, mayor presión. A mayor rapidez, menor presión. Eso dice Bernoulli, que es distinto en la ecuación de continuidad, que tiene que ver con el caudal. Ahí hablábamos que a mayor área de continuidad, a mayor área, menor rapidez, y a menor área, mayor rapidez, ¿ya? Pero Bernoulli habla y relaciona rapidez con presión, ¿sí? Así que vamos a ir a ver un video ahora que tiene que ver con esto del teorema de Bernoulli, ¿sí? Entonces lo voy a poner, voy a salir yo un poquito de la pantalla y después volvemos, pero por favor atentos para que vean que en realidad esto que yo acabo de mencionar y tantas fórmulas sí se cumple, ¿sí? Ya, chicos, entonces atentos al video y ahí pasamos rápidamente a los ejercicios. Ciencia aeronáutica. El principio de Bernoulli. Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos referirnos a Daniel Bernoulli, que allá por el siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli, ¿cómo lo iban a llamar? Principio de Platini, si lo hizo Bernoulli, es el principio de Bernoulli. Bueno, sí, lógico. Así es. Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido como el agua. Correcto, señor de acá. El aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. O sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Ajá. Y viceversa. Si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Ajá. No entendí nada. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah, bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá. Señor de allá, le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Cómo no? ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Y el papel se va a venir para abajo. Ajá, veamos, inténtelo.
Pero esto es magia, doctor. Nada Es de increíble. eso. Al soplar usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Exactamente, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Pero muy bien. Podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor. Hagamos otro ahora, vamos. Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas dos latas. Doctor, uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua. Es fantástico. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, y entonces... Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que a la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. Ja, la pelotita. Con este experimento vamos a explicar cómo funciona una chimenea. Ah, eso es algo que yo siempre me pregunté. ¿Cómo sabe el humo para dónde tiene que ir? No es que sabe, lo empujan. Hagamos de cuenta que el recipiente es un hogar a leña, que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, ¿cómo no, doctor? Disculpe, doctor, pero yo, ¿qué papel juego en esta interesante experiencia? Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Bah, Bien, ¿comenzamos? Por favor, igual a mí me parece una sopladora de hojas. silencio que comienza. Bien, bien, mayor velocidad. Santulí, Bernoulli. Principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea, que está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. Fantástico, doctor. ¿La puedo apagar? Por favor. Muchas gracias. Doctor, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Este experimento consiste en encender la turbina generadora de flujo aéreo y colocar la pelota encima. Doctor, supongo que el balón debería salir disparado por efecto del viento, pero la verdad, con Bernoulli nunca se sabe, ¿eh? Veamos. Adelante, Enciendo. por favor. Ahora incline un poco el aparato. ¡Esto está buenísimo, doctor! Bueno, no me grites, ya apagó el aparato. Ah, disculpe, no me di cuenta. Lo que sucedía es que el aire de afuera está a mayor presión. El aire que sale de la sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. Entonces el balón se mantiene fijo. Doctor, ¿lo podemos hacer de nuevo? Por supuesto. Ahí vamos. Otro experimento, Doc, dele. Hay muchísimos experimentos en donde se puede apreciar el principio de Bernoulli, pero creo que ya es tiempo de volver a nuestra pregunta inicial. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuánto falta para el almuerzo? No, es ¿por qué vuela un avión? En un avión hay 4 fuerzas involucradas, que son el peso, la sustentación, el empuje y el arrastre. Con respecto a la orientación del avión, la sustentación tira hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje hacia adelante y el arrastre hacia atrás. Pero, doctor, ¿cómo hace un avión para volar con tantas fuerzas tirándolo para todos lados? El secreto es que cuando alcanza su velocidad de crucero, estas 4 fuerzas se anulan entre sí. Doctor, me animaría a aventurar entonces que el empuje es la fuerza que proporcionan las turbinas y el arrastre, la resistencia del aire a ser atravesado por el avión. Usted ha aventurado muy acertadamente, señor de acá.
¡Ay, qué aventura más acertada! ¡Qué acierto más aventurero! Pero es obvio que un avión vuela porque las turbinas hacen... y sale volando. Nada obvio, señor de allá, y es un error pensar de esa manera. ¡Ja! ¡Error! Piensen ustedes que para que un avión de 500 toneladas pueda volar, se necesita una fuerza de solamente 100 toneladas. ¿Y las otras 400 toneladas quién las sostiene? ¿Bernoulli? Exacto. Ahí tiene Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión. Precisamente, las turbinas generan una propulsión del avión hacia adelante con una cierta velocidad. Si tomamos, por ejemplo, el diseño de un ala, veremos que el aire tiene que recorrer mayor camino en la parte superior que en la inferior, o sea que en la parte de arriba hay mayor velocidad que en la de abajo, donde el aire va más lento. Maestrulli, velocidad y presión. Sí, bueno, Bernoulli. Esto quiere decir entonces que el aire en la parte superior tiene menor presión y en la parte inferior, al tener mayor presión, empuja hacia arriba. Doctor, esa vendría a ser la fuerza de sustentación que usted mencionó anteriormente. Exacto, eso es la sustentación. Siempre y cuando el avión tenga una cierta velocidad hacia adelante, va a estar sostenido por el aire desde abajo, principalmente desde las alas. Entonces, el principio de Bernoulli explica la sustentación, que es una de las 4 fuerzas del avión. Así es, y en este caso, la sustentación se va a compensar con el peso que está relacionado con la fuerza de gravedad. De esta manera, las 4 fuerzas se compensan y el avión vuela. ¿Listo? Sí, ya terminé. Bueno, entonces podríamos despedirnos con un experimento. Por supuesto, buena idea. Ya. Bueno, chicos, ahí entonces pudimos ver varios ejemplos en donde trabajaba con esta idea que nosotros vimos una fórmula gigante, pero vemos que sí se cumple. Entonces, en temas de PSU, ¿a qué se reduce el principio de Bernoulli? A mayor velocidad, menor presión y viceversa. Menor velocidad, mayor presión. Y vimos varios ejemplos en donde sí se cumple, ¿ya? Obviamente vimos la ecuación de continuidad, vimos que Bernoulli, ¿en qué se basa principalmente? En la conservación de la energía. Desde ese punto nace esta idea de esta relación inversamente proporcional entre presión y rapidez, ¿ya? Así que ahora vamos a ir a los ejercicios. Espero que con los ejemplos que mostramos en el video les quede mucho más claro. Y ojo, el tema de los aviones es súper interesante, ya que, como mencionaba ahí, trabaja con la sustentación, ¿sí? Ya, chicos, entonces vamos con los ejercicios. Esta parte, por lo general, en la parte de la PSU de fluidos, pregunta más sobre estática de fluidos que sobre esta parte de hidrodinámica. Pero de todas formas, sí han salido preguntas y eso vamos a analizar ahora más o menos cómo son, ¿ya? Así que atentos todos y por favor para que vayan dando su respuesta, aunque se equivoquen. Vamos entonces con nuestra pregunta de desafío de la Universidad Mayor, que dice: 2 esferas descienden rotando dentro de un fluido hacia el fondo de un recipiente que tiene una pared divisoria, como indica en las figuras. ¿En cuál de ellas las líneas punteadas representan correctamente la trayectoria de las esferas? Antes de empezar con el análisis de este ejercicio, para las personas que vienen hace tiempo conectándose al canal y viendo mis clases, una de las primeras clases en movimiento vimos que nosotros podemos cambiar los sistemas de referencia. Nosotros vimos, por ejemplo, en un caso vimos un ejemplo que no es lo mismo que yo me pare, que yo sea el sistema de referencia, por ejemplo, cuando vamos en el metro. Si yo me paro en el andén y yo soy el sistema de referencia, yo veo que los que pasan en el metro son los que se están moviendo. Pero si yo soy el sistema de referencia y ahora voy dentro del metro, yo voy a ver que las personas que están paradas afuera son las que se están moviendo, ¿sí? Así que ojo con eso, porque yo cuando tengo 2 cosas, porque acá hay, por una parte se está moviendo esta esfera, pero este movimiento también está haciendo que el fluido se mueva. Entonces yo tengo que analizar dónde voy a poner mi sistema de referencia. Siempre me conviene ponerlo en uno de los 2 cuerpos, porque así... Miren, pongan atención, si yo me pongo yo como sistema de referencia, soy siempre yo la que está quieta y yo analizo el movimiento del otro. Entonces acá tendríamos que hacer lo mismo. Lo que primero tenemos que hacer es poner a la esfera como el sistema de referencia, ¿ya? El sistema va a ser el sistema de referencia. ¿Con qué idea? Lo mismo que yo acabo de decir, si yo soy el sistema de referencia, yo veo que lo demás se mueve, ¿ya? A pesar de que este va a estar rotando,
el hecho de que nosotros analicemos que el sistema de referencia es como si esto estuviera rotando solamente y el fluido se estuviera moviendo, ¿ya? Esa es la idea de dejar a la esfera como el sistema de referencia. Si yo estoy trabajando con la esfera, lo voy a exponer acá. Voy a analizar solamente el lado derecho, ¿ya? Porque el otro va a ser lo mismo pero contrario. Si yo voy a analizar primero la esfera derecha, me dice que se está moviendo hacia acá, ¿cierto? Está rotando de esa forma, en sentido horario. Entonces, si yo imagínense, la esfera solamente se está moviendo, ¿ya? Pero si la esfera solamente está rotando, el fluido también se está moviendo. Entonces, cuando la esfera pasa por este punto, el fluido tiende a subir. Esa va a ser la rapidez del fluido, ¿cierto? Y por ende, como el fluido tiende a subir, en esa parte yo debería sumar la rapidez del fluido que está subiendo más la rapidez de la esfera. ¿Qué significa eso? Que en esta parte de acá la rapidez va a ser mayor, por ende la presión es menor. Y por el contrario, del otro lado de la esfera, de este lado de acá, va a ser todo lo contrario. La rapidez va a ser más pequeña y la presión va a ser mayor. Si de este lado de la esfera la presión es mayor, nosotros vimos que siempre se va a tender a mover de mayor presión a menor presión, porque esta presión como que lo empuja. Entonces, si en este lado de la esfera la presión es mayor, va a tender a empujarlo hacia el lado de la esfera que tiene menor presión. O sea que en el fondo va a ser algo así, ¿cierto? Por ende, puede ser la A, puede ser la A, fíjense. Puede ser la B, puede ser la B, pero no puede ser ni la C, ni la D y menos la E. Porque si tenemos movimiento, ya sabemos que hay variación entonces en la rapidez del fluido, ¿ya? Y también en las presiones, principio de Bernoulli. Ahora, si por el contrario ahora se está moviendo hacia el otro lado, acá es la rapidez del fluido tiende a subir y a esta se le suma la rapidez de la esfera. ¿Qué va a decir entonces? Que acá por este lado de la esfera la rapidez es más grande, por ende la presión es menor. Y de este lado es todo lo contrario, la rapidez va a ser más pequeña, por ende la presión es mayor. Y es por eso que en este caso se mueve hacia el otro lado. Pero lo hicimos solo con el análisis de Bernoulli. Mayor velocidad, menor presión. Y por el contrario, menor velocidad y mayor presión. ¿Sí? ¿Qué era lo complejo de este ejercicio, chicos? Bueno, como dijo ahí nuestra compañera Karen, es la alternativa B. ¿Ya? ¿Qué es lo complejo de este ejercicio? Esta parte de acá. ¿Ya? Pero ustedes tienen que tener siempre en cuenta, no solamente en fluidos, sino que en cualquier ejercicio donde implique movimiento, a mí, si yo tengo aquí la esfera se va a estar moviendo y el fluido igual. Me conviene dejar a uno de los dos como sistema de referencia para que ese sistema de referencia en el fondo es como que está quieto y está mirando cómo se mueve el otro. ¿Ya? En este caso, la esfera, a pesar de que está rotando, nosotros la dejamos ahí quieta rotando. No empezamos a analizar que baja, ¿ya? Solamente como un sistema de referencia, lo que es como si yo fuera la esfera. Yo estoy rotando y yo estoy mirando al fluido cómo se mueve, porque dejamos a la esfera como el sistema de referencia. Eso es lo complejo en este ejercicio en especial, ¿sí? Pero la alternativa correcta, como dice nuestra compañera Karen súper bien, era la B. Y trabajamos con esta idea de mayor rapidez, menor presión, menor rapidez, mayor presión. Y fíjense que en todos los ejemplos que vimos en el video, el cuerpo siempre se mueve del lado de mayor presión al de menor. Y es coherente porque si tengo mayor presión de un lado, lo va a tender a, como dice, presionar y mover hacia el lado en donde la presión es más pequeña. ¿Sí? Entonces, para nuestra pregunta de desafío, la alternativa correcta era la letra B. Y veamos este otro ejercicio, miren, es de la PSU Admisión 2018, no es tan antiguo. Y dice que se está regando un jardín, ¿ya? Mediante una manguera cuya sección transversal tiene un diámetro de 2 centímetros. Con un caudal constante, me está dando la Q, que era el caudal, ¿cierto? Me está diciendo que el caudal es 2,0 por 10 elevado a menos 4. Dice con qué rapidez, o sea que la rapidez es mi incógnita, sale el agua por la boquilla de la manguera si el área, y aquí me está dando el área, me dice si el área es igual a ¿qué? Es igual a 4
por 10 elevado a menos 5. Entonces, acá el diámetro solamente es un distractor, nada más que eso, porque ya me da el caudal, me pregunta la rapidez y me da el área. Y nosotros sabíamos que el caudal, ¿cómo se calculaba? Como la rapidez multiplicado por el área. Entonces, si el área está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Y por qué saco el área? Porque me está pidiendo el valor de la rapidez. Entonces, me queda que la rapidez es el caudal partido en el área. Entonces, ahora solo me queda reemplazar numeritos. ¿Sí? ¿Qué me queda arriba? Me queda 2,0 por 10 elevado a menos 4. Y abajo me queda 4 por 10 elevado a menos 5. Y chicos, acá, si ustedes se ponen a hacer cálculo, ustedes no van a tener calculadora. Entonces la idea es que trabajen con las propiedades de las potencias. ¿Qué voy a operar yo primero? Primero, ¿por qué con las propiedades de las potencias? Porque acá yo tengo dos potencias de igual base que se están dividiendo. Entonces yo opero las potencias y opero los números aparte. 2 dividido en 4 es lo mismo que un medio, ¿o no? Y un medio es lo mismo que 0,5. Ahora y ahora trabajo con las potencias. ¿Cuál es la característica de las potencias? Si yo tengo dos potencias de igual base que se están dividiendo, se conserva la base y los exponentes se van a restar. ¿Cómo me quedaría acá? Entonces me quedaría 10 elevado a menos 4, se conserva la base que es 10, me quedaría menos 4 menos 5. Y menos con menos me da más, o sea que me quedaría 10 elevado a menos 4 más 5, ¿cierto? Y menos 4 más 5 es 10 elevado a 1. Igual a la rapidez, 10 elevado a 1 es 10 y 0,5 por 10 es 5. Y unidades de medida de rapidez, metros partidos por segundo. Eso es lo mismo que 5,00, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Que la alternativa correcta es la letra E. Ahora, lo que dice la compañera, si yo tengo dos potencias de igual base, no importa que los exponentes sean distintos. Lo que yo tengo que saber es que si tienen igual base, los exponentes se restan si es división. Y si yo tengo igual base, pero se están multiplicando, ¿qué pasa con los exponentes? Por el contrario, se van a sumar, ¿sí? Ahora, ¿con qué también tienen que tener cuidado con esta idea? Que es menos 5. ¿Ya? El menos que viene porque acá dijimos que se restaban y este otro menos es porque el número que está acá abajo también está como menos 5. ¿Ya? Bueno, y obviamente también pueden ir sacando algunas conclusiones como dice su compañero ahí, Carlos. ¿Ya? Pero para la gente que no, es importante que cuando yo vea este tipo de números, si a ustedes les cuesta operarlo, mejor operarlos como potencia y los otros números como números. Si hay alguien que lo trabaja de otra forma, súper bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la rapidez con la cual se está moviendo el agua mediante esta manguera a 5 metros partidos por segundo? ¿Sí? Ya, entonces, ese es el ejercicio 3 que salió en la PSU Admisión 2018. Y vamos a nuestro último ejercicio que salió en la PSU Admisión 2016. Y quiero que se fijen, este ejercicio es muy similar al que mostraban en el video ¿se acuerdan esas dos latas que estaban colgando, que les tiraban aire entre medio? Exactamente lo mismo, pero en vez de ser dos latas, estamos trabajando con dos globos. Dice, 2 globos con aire se encuentran suspendidos del techo y un secador de pelo se dispone bajo ellos como muestra en la figura. Una vez que el secador de pelo se hace funcionar, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo hago funcionar el secador de pelo, lo que estoy haciendo en este caso es aumentar la rapidez del viento entre ellos, ¿sí? Si la rapidez del viento es mayor, en esta parte la presión va a ser menor. Por el contrario, por los extremos, por este lado de los globos, no está llegando el aire del ventilador, por ende aquí en esta parte la rapidez del aire es mucho más pequeño, por ende la presión es mayor, tanto de este lado como es de este otro lado de acá. Como la presión de los globos
por fuera, por donde no está el secador de pelo, es mayor, estos van a tender a juntarse o aproximarse. Entonces, ¿la presión entre los globos aumenta? No, esto es falso por eso, así que puedo eliminar al tiro la A y la B. ¿La presión del aire entre los globos disminuye? Sí, porque aumenta la rapidez y disminuye la presión, así que eso podría ser. La presión del aire entre los globos disminuye también. ¿Pero qué va a pasar? ¿Los globos se aproximan o se alejan? Dijimos que se aproximaban. Así que súper bien ahí a los compañeros que dijeron la alternativa correcta es la letra C. ¿Ya? Chicos, entonces fíjense, bueno, el caudal hicimos un cálculo, pero porque eso se relaciona a la ecuación de continuidad. Pero con respecto al principio de Bernoulli, solo se trabaja con esta relación de velocidad o de rapidez con la presión, que son inversamente proporcionales. Mayor rapidez, menor presión. Y por lo contrario, menor rapidez, mayor presión. ¿Sí? No, a pesar de que yo les presenté toda esa fórmula para que ustedes vieran de dónde sale esta idea de que si una aumenta, la otra disminuye, en temas de PSU solamente es un análisis que estas dos variables son inversamente proporcionales. ¿Sí? Y preguntan más, concentrarse un poco más en principio de Pascal y Arquímedes, ¿ya? Porque Bernoulli ha salido en algunas PSU, pero fíjense, sale una pregunta, si es que y no más que eso, ¿ya? Ya chicos, entonces con eso estamos finalizando un poco con el tema de lo que tiene que ver con los fluidos y con mecánica. Ahora ya nos va quedando toda la parte de electricidad y magnetismo. Recordar que las preguntas del electivo no solo entra materia de tercero y cuarto medio, también entran preguntas de primero y segundo medio, también hay preguntas de ondas, de movimientos rectilíneos, ¿sí? Para que se vayan poniendo al día con las clases de plan común que también sirven para la parte del plan electivo, ¿ya? Ya chicos, hemos finalizado por hoy. Recuerden que nosotros tenemos una clase pendiente en física que no se hizo la semana anterior. Así que estén ojo ahí en las redes sociales porque la vamos a recuperar sí o sí, ¿ya? Aún no está definido el horario, pero sí, una vez que esté definido día y hora se va a publicar entonces en Facebook, que es por general donde se sube toda la información. Así que ojo ahí. Sí, en la PSU, porque cuando se habla de ondas, también se habla de los armónicos y ondas estacionarias. Pero la PSU se centra más que nada en sonido y luz, ¿ya? Como en características del sonido, la reflexión de la luz, ¿sí? Profe, recomiende algunos libros. Muchachos, igual hay un libro que se llama Chaum. La próxima clase lo voy a traer para mostrarlo, porque si se los digo así van a decir que ya el Chaum es un muy buen libro para física, pero hay diferentes ediciones. Ya lo voy a traer para mostrar cómo o les traigo una imagen, las pego por ahí una imagen para que ustedes tengan más o menos la portada y la gente que tiene algún acceso a alguna biblioteca para que pueda ir estudiando. ¿Ya? Ya chicos, nos vemos entonces, que estén todos. Chaum, sí, así se escribe. Ya, nos vemos entonces el próximo jueves y quizás otro día de la semana para recuperar la clase de física que no se realizó la semana pasada. Gracias a todos los que aportan positivamente. Ya en esta parte del electivo somos menos. Siempre la gente no se atreve a dar el electivo de física, así que los felicito a ustedes por atreverse a dar esta parte de la PSU. Ya, nos vemos, que estén todos súper bien. Que tengan un lindo fin de semana. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los desvela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza, pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.